Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero misericordia y no sacrificio. Es uno de los mensajes claves que nos da Jesús para la reflexión del Evangelio del día de hoy. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces te has sentido alejado, alejada por incluso personas de la iglesia que te juzgan sin conocerte, que incluso te cierran la puerta en la cara para que no entres, o que incluso ni se te acercan para hablar y poder conocer en verdad quién eres tú? Aquí vemos que Jesús enseña cómo es el verdadero camino para poder entender esa conexión entre Dios y el ser humano. Cómo es que Dios a lo largo de la historia se ha revelado y ha mostrado diferentes signos y prodigios para acercarse al hombre continuamente. Al final de este video quiero dejarte cuál es la clave para que estas ofensas no nos transmitan a nosotros inseguridades y miedos. Quédate hasta el final. Pero más allá es entender cómo Jesús, al ver que lo estaban juzgando, y no solamente a él, sino también a sus discípulos, a su familia, es ver cómo los sacerdotes judíos juzgaban a Jesús porque no cumplían una ley, y esa ley principal era del Shabbat, en donde no se podía cultivar, donde no se podía trabajar, se calculaba ciertos pasos que se debían tener y no podían ser más de esos pasos. Entonces vemos que el sacerdote judío se regía por una ley constantemente y se olvidaba de la persona. Una ley que olvidaba la misericordia, la compasión, el acercamiento al otro, lo que sufría, lo que sentía. Jesús lo condensa en la misericordia. Y es allí en donde nosotros debemos entender cómo a lo largo de nuestra vida podemos también ser juzgados, recriminados. Y posiblemente estás dando todo de ti para salir adelante, para poder cambiar, para poder agradarle a los demás. Y es allí donde nos damos cuenta que el verdadero sentido de la vida no es agradarle a todos, no es olvidarnos de nosotros mismos para que el resto se sienta feliz. No es olvidarnos de nosotros en no comprarnos nada porque debo priorizar a los demás, o piensas en los demás antes que pensar en tus necesidades. Y esto es una línea muy delgada. ¿Por qué? Porque no nos podemos basar de extremos. Y el extremo es, entonces ya solamente me fijo en mí, lo que yo necesito, y me olvido de mi familia, de mi comunidad, de mi parroquia. O sea, es una línea muy delgada. Dirían por ahí, ni muy, muy, ni tan, tan. Es principalmente
priorizar en algunos momentos de mi vida y en algunas situaciones lo que yo quiero. También por eso es bueno aquella oración que se dice la oración egoísta, en donde en vez de arrancar por las peticiones y orar por todo el mundo, dedícale un día a la semana para orar por tus necesidades, para orar por ti, no solamente por el resto. Ese día lo vas a consagrar para orar únicamente por ti, por tus necesidades, por lo que quieres, por lo que buscas, por lo que sueñas, por lo que debes cambiar, cómo te sientes. Esa es la clave. Y para que haya una oración perfecta, lo principal que se debe tener es una apertura de corazón. Un corazón sencillo que se acerque a Dios. Por eso el mismo Jesús decía: ustedes que se les ha revelado muchas cosas, no comprenden esto. El mismo Jesús compartía y habitaba en forma corpórea a través de sus discípulos, les enseñaba, les guiaba, los instruía, sanaba enfermos, curaba. Pero los sacerdotes les impedía ver la ley. Se regían por una ley vacía, sin sentido, y se les olvidaba ver lo que viene, lo que estaba detrás de la ley. Y la ley debe a nosotros darnos libertad. En algunos comentarios de los videos o incluso de la parroquia o de donde sirvo, me decían: Daniel, es que yo siento que los 10 mandamientos son formas de esclavizar al ser humano. Y no es así. Los 10 mandamientos no es para que te restrinjas de hacer cosas, no es para que te olvides de tu esencia. Los mandamientos son principalmente pensados por Dios al ser humano para que sean completamente libres. Cuando nos dice no robar, no matar, es para que, principalmente trayéndolo a la actualidad, no nos metan presos. No desear la mujer del prójimo, porque si deseamos la mujer del prójimo es que ella ya está casada o casado. Y viene confusión, viene caos, viene ruina, familias divididas. Y si coges cada uno de los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta de que es el Señor mismo quien nos está protegiendo. Y más allá, aquí te doy la clave de la pregunta que te hice al inicio de este video, es cómo nosotros podemos asimilar, aceptar lo que nos dicen los demás sin que nos afecte a nivel emocional. Mira, la clave está en agrada únicamente a Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Si tú cumples lo que el Señor nos pide, si tú te enamoras del Señor, cambias tu vida, logras ese encuentro de corazón a corazón con Dios, comienzas a orar, comienzas a hacer obras de misericordia, comienzas a orar por ti y por los demás, donde no solamente son tus sueños los que valen, sino también los sueños de los demás. Comenzarás a darte cuenta que debemos preocuparnos más que todo por agradar a Dios. Eso es clave y es fundamental. Pero también este texto del Evangelio nos deja una clave para entender nuestra vida, y es: no podemos llegar a juzgar. Y hay una frase muy reconocida: no debemos juzgar un libro por su portada. Y es verdad. No debemos juzgar a alguien que no conocemos. No debemos juzgar alguna acción de la persona que ni siquiera tenemos un acercamiento. Incluso no deberíamos juzgar. Y es allí en donde este texto cierra con esta frase de Jesús de menos sacrificios y más misericordia. La misericordia es signo de miserere cordis, misericordia de corazón. Y la misericordia de corazón se logra cuando me acerco al otro, comparto su sufrimiento, comparto lo que vive, lo que piensa, lo que sueña. Pero no es solamente hacia él, sino también a lo que yo siento, quiero, pienso y sufro. Porque la vida es una montaña rusa, que a veces estamos alto, pero que también hay bajonazos. Y lo importante es mantenernos en Dios, en la oración, en los sacramentos, en la Santa Eucaristía, en el rezo del Santo Rosario. Cuando estamos bien,
pero también cuando estamos mal. Que el Señor nos bendiga el día de hoy, que nos dé la gracia de poder tener un corazón movido a misericordia, pero especialmente dejemos de juzgar a los demás, porque no nos gusta que nos juzguen a nosotros. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido de evangelización. Nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Chao, chao.